La radiografía que podemos identificar con esta recomendación consiste en los siguientes rubros. Existen procedimientos de cancelación de créditos por el Instituto de Vivienda, desalojos forzosos y aplicación desigual, entre comillas, entre paréntesis, corrupción en las reglas de operación. Y lo pongo así de burdo porque no hay manera que nos podamos explicar cómo se pueden incumplir tan flagrantemente las reglas de operación. En esta reglamentación el Instituto de Vivienda las puede modificar. El primer punto es que los poseedores, esto explica algunos de los proyectos de vivienda que están bajo consideración en estas quejas. Un grupo de personas que habitan en un terreno solicitan la expropiación del inmueble para que esto se transforme en un proyecto de vivienda. Por lo general hay un grupo que representa a los vecinos o a los que habitan en ese terreno. Se expropia el terreno y cada uno de los beneficiarios firma un contrato de apertura de crédito que ya allí empezamos a identificar problemas. Normalmente tienen cláusulas desproporcionales y sobre todo deja muy abierta la posibilidad de la cancelación del convenio o de la anulación del convenio de manera unilateral por parte del Instituto de Vivienda. Y esa es como la generalidad de los casos. En materia de desalojo forzoso, los casos que pudimos documentar en estos expedientes es que la autoridad, con la firma de estos convenios se comprometen las personas a desocupar el bien, el inmueble, para que después se pueda construir el proyecto y después ellos ya puedan ingresar a sus clientes. En la mayor parte de estos casos, el Instituto de Vivienda nunca les notifica formalmente, oficialmente, cuándo va a ser la fecha de desalojo. Y cuando llega el Instituto de Vivienda al desalojo, pues la mayor parte de las familias se sienten que no saben qué está pasando, se resisten al desalojo, los obligan a salir, se destruyen sus bienes y después, como se opusieron al desalojo, el Instituto de Vivienda les dice: pues se aplica la cláusula tal de tu contrato, te resististe al proyecto, entonces te lo cancelo. En los casos que pudimos acreditar, pudimos también documentar que en 2 de ellos se vulneró el derecho al trabajo porque se destruyeron los bienes con los que las personas podían trabajar, y en un caso se destruyó un taller de una persona. En estos casos, pues, además del desalojo forzoso, porque pues, además no cuidaron los bienes, no se les avisó con anticipación, no hubo consulta, no se garantizó que tuvieran muchos de ellos lugar a donde alojarse, siguiendo los principios de Naciones Unidas o la observación general del comité y los principios del relator. Después les cancelan el crédito, y lo que implica es que ya había muchas familias que habían aportado cantidades considerables de dinero. Entonces pues les dicen: pasa por tu cuenta, ahí está el dinero en el INVI. Muchos de ellos perdieron el registro de cuántos depósitos habían hecho porque estaban en sus bienes dentro de la vivienda. Entonces se vuelve todo un lío administrativo, porque esto es sobre lo que se refiere a los desalojos y la cancelación de los créditos. En 8 casos se acreditó en una aplicación discrecional de las reglas de operación, en donde se favoreció, una vez que ya se asignó el proyecto, ya se construyó el proyecto, se favoreció a otros grupos que no eran parte de estos grupos que formaban parte del proyecto inicial, se les asignó la vivienda. Tuvimos una discusión muy intensa con el INVI durante la integración de estas quejas, porque ellos nos decían que el Instituto de Vivienda, en lo que se refiere a los convenios, no era una entidad pública y que esos convenios se regían por el derecho privado. Y nosotros, pues, por supuesto que no estuvimos de acuerdo con esa valoración. Se trata de recursos públicos que se rigen por el derecho público, por el derecho administrativo. Encontramos otro fenómeno dentro de la recomendación, que es que una vez que están construidos los proyectos, se ocupan ilegalmente los inmuebles por grupos o por otros grupos que no forman parte del proyecto original. Una persona celebra el crédito, no se resistió al desalojo, ha estado contribuyendo, le da las llaves del inmueble, llega al inmueble y resulta que hay una familia viviendo en ese predio. El INVI en esos casos no les garantiza otra vivienda, en los casos de aquí de esta recomendación, no les garantiza vivienda, no les da apoyo de renta, y además cuando quieren estas personas denunciar penalmente el delito de despojo, pues no lo pueden hacer porque la titularidad de la propiedad del bien lo tiene el INVI.
Cuando le decimos al INVI que qué ha hecho para poder llevar adelante los procesos penales para que muevan a estas personas de ahí, para que se saquen de ahí, el Instituto de Vivienda o no comparece a ratificar la denuncia o no acredita debidamente la propiedad del bien. Entonces estas personas se quedan sin su dinero, sin su vivienda y sin la posibilidad de jurídicamente poder reclamar estas viviendas. Encontramos violación al acceso a la justicia por lo que les mencionaba en materia penal. También encontramos violación al principio de legalidad y derecho a libertad personal en un caso. En la recomendación, y ya concluyo, solicitamos la reparación integral del daño en los diferentes casos. Se trata de 80 familias afectadas en los 21 expedientes de fe. Le pedimos la reparación integral, la restitución, las medidas de satisfacción y las medidas de no repetición. Y eso fue para el Instituto de Vivienda. A la Procuraduría le pedimos que reaperturara los expedientes de queja y obviamente al INVI que proporcionara la información necesaria para poder seguir adelante con las investigaciones penales por el delito de despojo. Estas personas obviamente no se las desaloje forzosamente quienes están asentados irregularmente en un área natural protegida, sino que se les reubique en las mismas condiciones o parecidas a las que tiene conforme a los lineamientos internacionales aplicadas. Tendría que tener el INVI un inventario o un grupo de viviendas destinadas para este tipo de reubicaciones cuando se trate de área de conservación, pero bueno, ese es otro problema que hay que mantener en el tintero, que no se puede resolver con la simple regularización de los terrenos ni la simple instalación de electricidad y agua, porque la afectación al ecosistema sería devastadora. Hay muy pocas tesis sobre derecho a la vivienda. Hay alrededor, bueno, busqué en el IUS, alrededor de 7, ya dos fueron las que comentaron mi compañero, pero no se han dado lineamientos ni nada por el estilo del derecho a la vivienda en México. El derecho a la vivienda no ha sido tratado suficientemente por el Poder Judicial de la Federación y por el Poder Judicial de los Estados. Y bueno, hoy les voy a hablar de una sentencia que conoció el doctor Fernando Silva García, que es el titular del juzgado sexto de auxiliar de Morelos, Cuernavaca, y yo trabajo con él, y trata acerca del derecho a la vivienda y acerca de los desalojos forzosos. Es el juicio de amparo indirecto 1020-2012. Bueno, los hechos del caso consisten en que, bueno, es un militar, su esposa y una hija, que celebran un contrato, especialmente de arrendamiento con el Instituto de Fuerzas Armadas, del director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Entonces celebran un contrato y ellos se comprometen a una determinada cantidad de dinero por habitar ahí en las inmediaciones del cuartel militar. Y bueno, desgraciadamente fallece el militar y hay una disposición en la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que dispone que si un militar muere, se le puede prorrogar por 6 meses a la esposa y a sus hijos seguir habitando allá. Nos vienen alegando estas personas la violación del artículo 4, 14 y 16, pero básicamente, como sucede en la gran mayoría de los casos, bueno, nada más los conceptos de violación, o sea, los argumentos fueron respecto de que carecía de competencia. Esto es muy normal que suceda en México, porque se privilegia mucho las cuestiones formales a las cuestiones sustantivas. Entonces, por eso también no ha habido muchos casos en tesis de jurisprudencias del derecho a la vivienda. Pero, bueno, ya conocemos que hubo una reforma constitucional en 2011 que señala que los tratados internacionales y los derechos humanos contenidos en la Constitución tienen jerarquía constitucional. Se establece el principio pro persona, a través del cual se tiene que privilegiar la amplitud del derecho, independientemente de la jerarquía. Y bueno, y también está la cuestión del control de convencionalidad, que ya lo había señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se retomó por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el control de convencionalidad significa que cualquier acto, cualquier ley se tiene que contrastar con los instrumentos internacionales. Y bueno, es lo que hicimos en este caso. A pesar de que no nos invocaron
el derecho a la vivienda per se, nos invocaron cuestiones formales, dijimos vamos a ejercer un control de convencionalidad ex oficio. O sea, a pesar de que no lo haya señalado la parte, si el juez advierte una violación a un derecho fundamental, está obligado a invocarlo. Entonces, señalamos, bueno, primero señalamos como introducción en esta sentencia pues, que hay un conflicto entre dos principios. Uno, el principio de la autoridad de recuperar sus bienes del dominio público, está previsto en el artículo 27 constitucional, y el otro es el derecho a la vivienda. Y bueno, en estas cuestiones donde hay conflictos de derechos, pues se tiene que ejercer una labor de ponderación para señalar el caso concreto cuando ellos deben privilegiarse. Y bueno, ya posteriormente señalamos ya que es el tema propio de la sentencia, que es el derecho a la vivienda. Ahí señalamos las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señalan que el derecho a la vivienda no nada más no simplemente es tener un techo encima, sino que significa un derecho a la vivienda digna, por ejemplo, que tenga agua potable, condiciones de salubridad, etc. Y también nos apoyamos en el artículo 4 constitucional, que establece que tiene que haber toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. También invocamos el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el nivel de vida adecuado y que hace expresamente referencia al derecho a la vivienda. Con este marco normativo, que es el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, ya nos analizamos el caso en concreto y nos fuimos al tema de desalojos forzosos. Los desalojos forzosos son definidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También señalaron que las mujeres y los niños se ven afectados en medida desproporcional por la práctica de los desalojos forzosos. O sea, generalmente en desalojos forzosos las mujeres y los niños sufren consecuencias graves en materia de desalojos forzosos, y aquí hay que poner mucha atención. Y también señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que los desalojos forzosos tiene que haber el menor daño posible, y además que se tienen que ser efectuar las medidas para que ninguna de las personas quede sin vivienda. O sea, hacer todas las medidas necesarias para que los desalojos forzosos no generen que las personas queden sin vivienda. Entonces, el juez sexto de distrito señaló que enunció un test para la cuestión de los desalojos forzosos. Señaló que los desalojos forzosos tienen que atender a principios constitucionales, tienen que ser necesarios, tiene que utilizarse el mínimo de la fuerza, y que la autoridad debe, en la mayor medida que lo permitan sus recursos, proporcionar otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas. En la cuestión de las violaciones de los derechos fundamentales, advertimos pues, la primera violación, que es la cuestión del debido proceso, y también en la segunda violación señalamos que hubo una violación al principio de proporcionalidad. También encontramos la violación de que no evitó que con resultado del desalojo forzoso las personas se quedaran sin vivienda. Esas fueron las cuestiones que advertimos como violaciones en el caso en concreto. Y por último, bueno, la cuestión de los efectos, ¿qué es lo que tiene que obligarse a la autoridad para que se repare la violación a los derechos humanos? Señalamos que se debía dejar insubsistente el acto, y señalamos que si querían rescindir el contrato, que verificaran la situación personal, social y económica de las personas, con el fin de establecer si existe algún programa estatal o de seguridad social aplicable a su caso, y estudie y adelante planes de vinculación para grupos de población vulnerable que les ayude en este proceso. Y señalamos como último efecto de la sentencia de amparo que en caso de ordenar la desocupación del bien, planifique las posibilidades de reubicación del accionante y su familia, y evite al máximo que como resultado de la ejecución de la medida las personas afectadas se vean abocadas a quedarse sin vivienda, y le brinde a las accionantes el acompañamiento, orientación y seguimiento frente a los trámites que deban seguir. Pues nosotros desde el Centro PRO hemos acompañado más bien una vertiente de la justiciabilidad que tiene que ver con la vivienda inadecuada, o que es incluso
riesgosa para la integridad física y la vida, o sea, viviendas que ya están catalogadas como de riesgo absoluto, casi que necesitan ser demolidas o reemplazadas por viviendas nuevas. Entonces, nosotros hemos visto que hay tres vías. La primera es administrativa. La vía administrativa nos implica muchos problemas, para empezar porque es de estricto derecho, entonces te enfrentas con la arrogancia del sistema jurídico para las personas. La vía civil y la vía penal, que nosotros mayormente litigamos penal, entonces hemos encontrado en la vía penal una manera de acallar esta impunidad que puede sentarse como precedente en otros casos por daño en los bienes, por fraude, ¿no? Obviamente contra las empresas constructoras o las hipotecarias, en fin. Creemos que obviamente la vía penal abre la puerta a que las autoridades investiguen, ¿no?, las omisiones o actos, incluso dolosos, de las autoridades de permitir que se hubieran construido viviendas en asentamientos irregulares. Hay un punto de actores muy relevante, tanto que hay afectados directos, personas que vienen trabajando y, digamos, experimentando las agresiones de esos fenómenos de mercado y de apropiación y de construcción de políticas públicas indebidas en distintas vertientes. Eso por un lado. Luego hay un conjunto de personas, académicos, especialistas en el tema de vivienda, que han venido construyendo a lo largo de la historia un diagnóstico estructural y tienen una idea de están ya presuponiendo que las políticas actuales van en una línea muy similar y que por lo tanto esas políticas actuales de forma estructural van a seguir generando violaciones masivas al derecho a la vivienda. Por otro lado, tenemos experiencia en litigio, ya 15 años de avance y mucha experiencia en relación a cómo se pueden procesar casos de vivienda ante tribunales desde la perspectiva de la exigibilidad. Tenemos también capacidad de litigio, entiendo que Fundar en algún momento dado podría, y algunos otros actores, y tenemos también organizaciones, instituciones solidarias, ¿no?, desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos, como es esta propia comisión y como son algunos juzgados distintos. ¿Cómo damos algún paso hacia adelante que nos permita ir imaginando en esa confluencia de actores qué estrategias o qué convocatoria hacemos para que podamos ir imaginando cómo en México avanzamos desde esta articulación virtuosa de actores en un proceso de exigibilidad del derecho a la vivienda? Identifico, en aras más como de motivar un trabajo conjunto, 4 niveles que podríamos adelantar. La primera, siendo la recomendación de la identificación de casos para la incidencia concreta. La Comisión ha utilizado la figura de las audiencias públicas como una figura exitosa en términos de identificación de casos, en términos de acercamiento a la ciudadanía, en términos de interlocución entre las organizaciones sociales y las entidades públicas. Lo hemos intentado con diferentes niveles de éxito para diferentes problemas y grupos de población. Y estaríamos en condiciones de adelantar una audiencia pública en materia de derecho a la vivienda en la Ciudad de México, sobre todo considerándolo desde una perspectiva que otros grupos y organizaciones han trabajado, el derecho a la ciudad y el derecho al territorio, desde una perspectiva mucho más amplia que nos permite hacer el análisis de la interdependencia de derechos. Una segunda línea de trabajo que observamos posible tiene que ver con promover el derecho como un derecho exigible. Y en ese sentido creemos que, por ejemplo, foros no solamente cerrados como este conversatorio, sino foros sostenidos como lo hicimos para el derecho a la alimentación, jornadas permanentes para la reflexión del derecho sobre el derecho a la vivienda, nos parece que pueden ser oportunos. Mi pregunta es, ¿por qué un esfuerzo tan grande no ha tenido respuesta todavía de las autoridades? Y yo creo que tiene que ver porque alguna vez, de manera licor, en muchos casos se no hace la recomendación. Yo veo que hay problemas graves y evidentes que tienen que ser de obvia reparación, como estas aportaciones y devoluciones de la gente, la falta de notificación, obviamente, hay que notificar. Los casos estos de destrucción de bienes me parece para mí que son inadmisibles, y algunas otras que deben ser reparadas. Me pregunta si la reparación tiene que ser necesariamente en otorgar viviendas. Habría que discutirlo. De otra
parte de un derecho en conflicto que vea que cuando menos tener algún pronunciamiento de los otros afectados. Concretamente, generalmente en la relación del instituto ve los predios, y en los predios hay más de uno que está siendo atendido. Habría que preguntar si los otros que están exigiendo que empiecen las obras, que es urgente arrancar con la satisfacción de sus necesidades, se ven frenados por el sujeto que no está siendo acreditado, por ejemplo, que lo que quiere es no salirse, lo que quiere es que lo acredite. Si no me salgo, pues no me acreditan. Entonces, aquí el derecho de uno está afectando al resto que está exigiendo que sean atendidos. Estos derechos de conflicto tienen que ser atendidos. Habría que ver también si son reservos forzosos cuando estamos hablando de las situaciones ya consentidas. Afirmaban que habían firmado que se iban a hacer. Último elemento, si estas recomendaciones pues son proporcionales y reconociendo que en este tipo de recomendaciones debería haber una pluralidad de actores y sobre todo ver las reglas de operación muy malas, sin duda, del INVI, que no hay que ser superar. El INVI viene haciendo prácticamente lo mismo que hace el gobierno federal, hacer vivienda en propiedad, con garantía hipotecaria, en propiedades privadas, en vivienda terminada, nada más en un esquema corporativo que no están felices. Bueno, nada más definitivamente vimos cuando empezamos, ¿no?, la posibilidad, como decía Rodrigo, de articular algo. No sé si estamos en condiciones, digamos, de tomar una decisión precisa en ese sentido. Es el primer encuentro que hacemos con esta óptica, ¿no?, de pensar el derecho a la vivienda como justiciable, sobre todo, porque exigible de alguna manera ahí vamos, probablemente, ¿no? Pero el tema de la justiciabilidad es el gran tema que nos parece ausente. Como siempre pensamos que no es la solución, no es el derecho a la solución, pero puede ser una herramienta útil, ¿no? Tenemos, si bien entendí los números, que faltan más o menos 9 millones de viviendas en el país, pero por el otro lado tenemos entre 400.000 y 4 millones de viviendas vacías o desocupadas. Hay políticas públicas que no tienen una planeación racional ni una perspectiva social o de derechos humanos, una falta de regulación y problemas graves de subregulación. Tenemos instituciones públicas orientadas a la urbanización salvaje y al gigantismo, con un marco jurídico ad hoc, instituciones de crédito y no de construcción de viviendas, y esto genera violaciones graves al derecho a la vivienda, violencia, migración, entre otras cosas. Por el lado del presupuesto hay una frase que me parece muy adecuada, que es que el derecho a la vivienda requiere del derecho al financiamiento adecuado, y en este sentido hay algunos principios de derechos humanos que tendríamos que estar mirando, como la no regresividad en los presupuestos para la garantía de los derechos o el máximo uso de los recursos disponibles, y empezar a discutir que los recursos públicos tienen que conservar esa naturaleza a pesar de que entren al sistema financiero. Y luego, sobre las estrategias de las que hablamos en las últimas dos mesas, me parece que en las estrategias de exigibilidad de menor a mayor intensidad, las llamaría así, podemos empezar acudiendo a los medios de comunicación, después intentar la interlocución y el cabildeo con las autoridades, las movilizaciones, ¿no? Y todo esto, bueno, y por último las quejas de los órganos garantes de derechos humanos, y todo esto con el objetivo de desafiar las políticas públicas desde argumentos de derechos humanos como la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la adaptabilidad. Hay algunas herramientas jurídicas que se pusieron en la mesa. Nos compartía Gustavo que podemos planear, partir de casos graves y dramáticos, pero específicos, para ir construyendo una masa crítica que permita después ir a casos más estructurales. Después hay algunas estrategias que nos compartía la colega del PRO, que son la vía administrativa, la vía civil, que retomaba las participaciones de la colega del Barzón, y la vía penal, y también nos compartía el colega representante del Poder Judicial que se pueden privilegiar e invocar argumentos de fondo sobre argumentos de procedimiento, ¿no?, para que los jueces tengan que
conocer y pronunciarse sobre ellos. No podemos permitir que la política pública siga siendo lo que ha sido hasta ahora, y tenemos que además, en segundo lugar, seguir construyendo una comunidad de práctica y una masa crítica para ir hablando de la defensa de este derecho. Considero que esta reforma de junio de 2011 viene a cambiar totalmente el sistema jurídico mexicano e impone diversas obligaciones al Poder Judicial de la Federación para salvaguardar los derechos. Uno de esos derechos es el derecho a la vivienda en México, y con esta reforma del artículo 1 constitucional, los jueces ya vamos a poder invocar los derechos humanos previstos en los tratados internacionales. Entonces esto abre una amplia gama para la protección y defensa de la vivienda en México. Bueno, uno de los retos que afronta el Poder Judicial es que hay muy pocos casos en los que se invoque el derecho a la vivienda como un derecho sustantivo. Normalmente los derechos de vivienda se analizan a la luz de principios de legalidad y de debido proceso, pero no se analizan a la luz del derecho a la vivienda. Los abogados generalmente dicen que la autoridad carece de competencia, que no fundó ni motivó su resolución, pero no invocan directamente el derecho a la vivienda. Entonces eso obstaculiza en cierto grado al Poder Judicial para pronunciarse en los casos. Sin embargo, con motivo de la reforma de 2011, los jueces, cuando advertimos una violación a derechos humanos que sea patente, podemos invocar ex oficio, que significa, aunque no lo soliciten las partes, los jueces pueden invocar tratados internacionales a pesar de que no lo invoquen las partes. Entonces, a través de esta reforma de 2011, pues ya vamos a ir poco a poco haciendo justiciable el derecho a la vivienda. Para poder avanzar en la exigibilidad del derecho a la vivienda en México, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico para saber qué es lo que estamos enfrentando. Y en ese diagnóstico lo que queda muy claro es que hay un vínculo estrecho entre poderes públicos y poderes privados que han convertido todo el tema de la vivienda en un tema de propiedad y de mercado, y las políticas públicas que se están desarrollando se construyen a partir de la lógica del mercado. Las personas accederán a la vivienda cuando la puedan comprar, y de la lógica de una promesa patrimonial. O sea, a las personas, incluso a las más pobres, lo que se les ofrece es ser propietarias. Por lo tanto, lo que se está más bien ahí tutelando a partir de esa política es el derecho, o no el derecho a la libre circulación de las mercancías, que beneficia a los empresarios, y el derecho a la propiedad privada de las personas que intentan acceder a la vivienda. No se está protegiendo el derecho a la vivienda. Esa es una primera cuestión que convendría tener en mente. Ahora, ¿cómo avanzar en la posibilidad de proteger el derecho a la vivienda desde los tribunales y desde otros espacios de lucha? Hay que construir una articulación virtuosa entre quienes llevan muchos años pensando el tema de la vivienda, los académicos especialistas, una articulación con los grupos que están siendo desposeídos de este derecho o que no están pudiendo acceder al mismo, y abogados que sean capaces de entender esos fenómenos y que puedan plantear desde el litigio posiciones que logren un avance en temas estructurales. La cuestión de los litigios es que suelen ser individualizados y atender casos particulares,
Y aquí el gran reto para poder avanzar hacia la exigibilidad del derecho a la vivienda es cómo los abogados capitalizan esa experiencia académica, esa experiencia de los movimientos y logran plantear litigios estructurales que modifiquen las políticas públicas, y creo que para ello un tema muy relevante es el tema presupuestario. Cómo vinculamos la discusión de los presupuestos y la llevamos a través de los tribunales para impugnar las políticas públicas de vivienda en este país que están beneficiando a los grandes inversionistas y constructores y no a la gente que necesita la vivienda.